Hoy vamos a trabajar el segundo capítulo de la primera epístola de Juan, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a tratar de dividir la clase en 6 grupos. Ahora mismo somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Correcto? Pues tenemos que hacer entonces 6 grupos de 3. En el capítulo 2 de la epístola de Juan hay 6 evidencias. La clase se titula Las evidencias de un creyente. Evidencias de un creyente, ¿verdad? Evidencias de un creyente. Y en ese capítulo número 2 hay 6 evidencias, ¿verdad?, acerca del creyente. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el grupo entre 6 grupos de 3. Y si acaso viene alguien, se añade. Vamos añadiendo, ok, llegan 2 más. A ver si seguimos añadiendo al grupo. Entonces vamos a tener 3 grupos, 6 grupos de 3, ¿verdad? Vamos a ver. Joel Díaz. Él me dijo la como. Si se come, póngalo con el libro de Segunda epístola de Juan. ¿Verdad? Ok, vamos entonces. ¿Ah? ¿La segunda o la primera? La primera epístola de Juan, capítulo 2. Okay. Capítulo 2. Primera de Juan. Capítulo 2. Entonces, vamos a tener este es el primer grupo: Santini, José y mi hermano Jesús. Este va a ser el primer grupo: Luis, Lázaro y Ángel. Segundo grupo, mi hermano aquí, Víctor y Robert. Va a ser el tercer grupo. ¿Ok? Tercer grupo. Mi hermanito aquí, Albert. Y voy a añadir aquí a mi hermano también aquí, para que 3, 4 sea un solo grupo. ¿Está bien? Es el grupo 4. Tú, Eric y mi hermano aquí, y aquí son el grupo 5. Tú y ellos 3. Y los que quedan es el grupo 6. ¿Ok? Cada uno sabe cuál es el grupo que le corresponde, ¿verdad? ¿Cuál es el grupo 2? Okay. Entonces, el primer grupo tiene la evidencia de la obediencia. ¿Ok? Tú vas a tener la evidencia de la obediencia, que es del versículo 3 al 6. ¿Ok? Ustedes van a estudiar eso y obviamente van a discutir esa evidencia de acuerdo a los versículos a la clase. ¿Ok? Estudienlo ahí entre, les voy a dar 5 minutitos. Les voy a dar 5 minutitos a ustedes para que cada grupo vaya estudiando el tema. Empieza ahora. Presenten delante del grupo esa evidencia, ¿verdad? Del creyente, el tema de la obediencia. El segundo grupo va a tener el tema del amor. El tema del amor, que es desde el versículo 7 a 11. El 7 a 11. ¿Ok? El tercer grupo va a tener el tema del yo le llamo la seguridad o convicción, que es del 12 al 16. Del 12 al 16. ¿Okay? El cuarto grupo tiene el tema de la separación o diferencia. Ese está de Juan, del capítulo del 15 al 17. Del 15 al 17, ¿ok? Del 15 al 17. El quinto grupo tiene el tema del discernimiento. Discernimiento, que es del 18 al 23. El 18 al 23. ¿Cuál es el 18 al 23? El 9 y el 11. Del 6 al 11. Porque básicamente usted quiere ver
Y el 11. La firmeza, la perseverancia. El tema que tú quieras del 24 12. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no hay en el Padre, sino en el mundo. Y 17, en el mundo No se escribe un mandamiento. pero que hace la voluntad de Dios, Sí, es el Padre. Vosotros dicen. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros. ¿Cuál es? Hijito, por ahí donde estoy yo. No, sí, ahí vengo yo. El nuevo mandamiento es el mandamiento de la paz. Vente, hermano. Te voy a permitir que te una vez de grupo sin pagar nada. Ay, perfectamente gratis. No quiero que ya Cristo va a regalar que te ayude, ¿Cómo yo voy a asignar ahí? ¿Cómo yo voy a enseñar? Cada grupo va a tener 10 minutos. Cada grupo va a tener 10 minutos. no, yo quiero que no pueda hablar tanto. Cristo trae la inventación del amor. Y por ahí empieza. Y de tal manera Dios que Dios ese es el amor más grande. Y sigue contando el pasaje para una hora para desarrollando, sí, pero solamente tenemos 10 minutos. Pasaje alabado sea el Señor. Debe tener un sello que ¿Por qué un mandamiento? No va a ir al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, bien grande. Si alguno ama al mundo, la mejor Que todo el que cree en Cristo viceversa, tiene que creer. Fíjate ese concepto
Mira cómo se contradice el 7 y el 8. En el 7 dice, hermano, no se escribe un mandamiento nuevo. Sin embargo, el 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué no se para? Que es verdadero en él. Es verdadero No es un milagro, no en él y él tiene ese en él y él Yo lo leí, pero el mandamiento 19, 18. busquen la Reina Valera. Las tiene todas las que usted quiera. Levítico 19, 18. Primera de Juan, capítulo 12 al 16. 12 al 16. Juan 15, 12 y 16. ¿Qué quiere decir? Lo separan en grupo. Edad, madurez. ¿Entiendes? Lo que Juan quiere Pues pueden es que coger este debe Mateo tener 5, cosas. Y puede empezar a ver ¿qué es lo que él quiere decir? los primeros de Levítico 19, 18. Pero para mí Con toda tu alma, con todo tu cuerpo. A lo mejor no lo dividí en grupos. A lo mejor son circunstancias. Hay algo ahí. No necesariamente está dividiendo la iglesia en tiempo, sino puede ser circunstancias. A lo mejor nosotros mismos. Sí, Juan 15, el 12 y 17. Yo voy a coger Juan 15, perdón, Juan 13, 26 y 27. Con esas herencias. Oye, aquí hay algo Juan 13, 39, Juan 13 llega más que hasta el 18. 24 es. Los graduados, yo no creo que sea
Dos minutos más. 2 minutos más. El versículo 7 que no trae una mano dice belleza, no es el niño ¿por qué no trae nuevo? Porque ya está todo. ¿Dónde está esa diferencia? Muchos vienen ahí vienen tan convencidos. Yo Juan 13, Juan 15, el 12 y el 17. Juan 15, el 12 y el 17. Pero a mí es un problema. Si yo no me veo ya por Ok, vamos allá. Vamos allá. Vamos acá. Estamos claros, ¿verdad? Bueno, yo creo que Ok. Vamos a poner la silla apoyando para acá para que todo el mundo nos vea más. Ok, acuérdense, hermano. Acuérdense, hermano, que el propósito de la primera epístola de Juan es un propósito bien claro, ¿verdad? Ya habíamos hablado de este propósito, pero uno de los más importantes era que ya Juan escribe esta epístola en sus postrimerías de su vida. Y ya Juan está comenzando a ver unas tendencias, unas herejías que son peligrosas a la iglesia, que son como un sincretismo, ¿verdad? Que se quiere meter dentro de la iglesia, que aparenta ser verdadero, pero es falso. Por lo tanto, Juan tiene que señalar, tiene que identificar lo que es verdadero mediante señales claras, evidencias claras. Y a través de esta epístola, Juan quiere separar lo verdadero de lo falso. Y por eso es que él está incluyendo, ¿verdad?, estas evidencias en el creyente. ¿Qué debe evidenciar un creyente que sea verdadero? ¿Okay? Porque acuérdense que tenía problemas con los gnósticos, con los griegos y hasta con los mismos judíos, ¿verdad? Por lo tanto, el cristiano, el creyente tiene que ser claro, diáfano, ¿verdad? En su postura, en su conducta. Por lo tanto, en ese sentido es que se van a presentar estas 6 evidencias que se encuentran en este segundo capítulo. Acuérdense que en el primer capítulo ya él viene trayendo, ¿no?, luz, él viene trayendo un contraste entre luz y tiniebla, ¿verdad? entre verdad y mentira. Pecado, verdad y mentira, ¿verdad? Por lo tanto, es bien importante que vayamos
hablando de ese trasfondo mientras hablamos entonces de lo que vamos a traer en esta noche. Así que vamos entonces a dejar que el primer grupo sea el que nos presente entonces. Les recomiendo que lean, ¿verdad?, el texto completo. Exacto, y entonces pues de ahí ustedes parten y discuten. Ok, eso no quiere decir que ustedes tienen oportunidad de preguntar, ¿ok? No es que ellos vayan a hablar ahora y usted no se quede callado, usted va a preguntar, ¿ok? ¿Está bien? Pero acuérdense que como usted los trate a ellos lo van a tratar a ustedes. Así que trátelos bien. Ok. ¿Estamos? ¿Comenzamos? Sí. Bueno, a nosotros toca del 3 al 6. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Vamos a empezar desde el primero, del 2 para abajo. Empezamos desde el 1. Seguro para crear la secuencia de... Ok. A sugerencia del compañero, comenzamos a leer desde el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es grande. Ahora viene lo que nos toca. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estoy haciendo énfasis en eso. Si guardamos sus mandamientos. El 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está con él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahí hay cuatro versículos que vamos a irlos comentando uno a uno. El 3, que dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. Hermano, ¿cómo yo puedo hablar del Señor si yo no conozco su mandamiento? ¿Cómo yo puedo hablar de la palabra del Señor? ¿Cómo yo puedo hablar, obviamente, de las cosas que el Señor me requiere? Que yo sea, obviamente, ejemplo de mis hermanos si yo no conozco los mandamientos. Lo primero que hay que hacer es conocer sus mandamientos, las leyes, la ley de Él, sus mandamientos, para nosotros poder entonces actuar en nuestra vida diaria conforme a esos mandamientos. 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No podemos decir que estamos amando a Dios y estamos honrándolo y obedeciendo sus palabras si yo no amo a mi prójimo, que es el primer mandamiento. Yo tengo que amar a mi prójimo como si a mí mismo. Si yo no respeto sus mandamientos, soy un mentiroso, no estoy en la verdad. Para yo poder estar en la verdad, yo tengo que reflejarlo hacia los demás. No es decir yo estoy libre de pecado, no, todos somos pecadores, pero hay un respeto hacia la humanidad, hacia los demás. En eso es que yo me voy a afirmar que estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, aunque peque. Por eso tengo un abogado que cuando peco, voy a donde él pequé. Este estoy yo. No es, perdona, y no es solamente reflejar, sino demostrar. Lo está diciendo, lo estás haciendo. Ya, tú no brillas si no tienes bombillo. Ese tiene luz para dar luz. Eso viene ahora, lo que usted está diciendo. Dice el versículo 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando uno está guardando la verdadera palabra del Señor, que estamos siendo a la misma vez, no solamente guardando su palabra, sino que estamos dando el ejemplo, como dice la palabra, que sigamos
luz. Como él, actuando como él fue. Entonces que vean la luz en nosotros y se den cuenta que en verdad somos verdaderos cristianos. Y somos verdaderos creyentes. Pregunto, porque como no sé, para eso es. Estoy para adelante. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, aunque somos imperfectos. ¿Cómo es? Por lo menos vamos hacia esa dirección, como dijo Pablo. Yo voy hacia ese objetivo. Claro está, que estoy en ese proceso. Pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para yo ir hacia ese objetivo, hacia ese blanco. Debo estar tranquilo. Claro. Ok, vamos a... El 6, me falta el 6. Ajá, al DDC. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, nosotros tenemos que ser modelo, obviamente, de su palabra, modelo de sus mandamientos. Porque de qué vale que yo diga y me mate diciendo por ahí dándome golpes de pecho, si cuando voy a actuar, como dijo el compañero ahorita, voy a actuar, no reflejo esos verdaderos designios que Dios, esos principios y esa palabra que Dios decía a mí. Y hablando de palabras, saquen un pesito por ahí para que Ahora hay que demostrar que eso va a demostrarlo ahora. Va a demostrarlo ahora. ¿Cómo se llama recto? ¿Cuáles son sus mandamientos? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles son sus mandamientos? Los mandamientos es darle un peso cuando Sáquenlos viene a la cosita. calle. Saca las manos, saca las manos. Yo creo que una pregunta, ¿cuáles son sus mandamientos? Cubano, venga, venga. Se está cuidando bien. Tenemos un resumen de eso. Tenemos un pequeño resumen de esos 4 versículos. Para. La obediencia a los mandamientos prueba nuestro conocimiento de Dios, el amor genuino de Dios y una verdadera relación con Él deben evidenciarse en la lealtad que le profesemos A su mandamiento. O sea, en otras palabras, la primera evidencia que debe haber no está en orden de prioridades, ¿verdad? Ni en orden de importancia. La primera evidencia que Juan presenta de un creyente es que obediencia. Obediencia. O sea, yo puedo decir muchas cosas, yo puedo hablar muy lindo, pero hago lo yo contrario. puedo hablar muy bien de Dios, pero si mi comportamiento, mi vida, mi conducta no es compatible con lo que digo, con lo que dice la palabra, hay una distorsión. No hay un mensaje claro. Y Juan dice, si tú dices que tú conoces a Dios, es porque tienes que tener una comunión íntima con Dios. Es que porque estás andando en la luz de Dios. Amén. Y por lo tanto, automáticamente tu vida debe reflejar que el hacer su voluntad. Esa luz. Tiene que haber una compatibilidad entre lo que tú dices, lo que tú haces y lo que la palabra y la voluntad de Dios manda. Ahora, la pregunta que hace Albert es bien importante. Esa pregunta es muy importante porque él dice, ¿qué quiere decir eso de que el que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado? Fíjate qué interesante. Dios crea o nos ordena unos mandamientos. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios nos ordena guardar sus mandamientos? Porque ya nos está delineando el comportamiento que debemos tener una vez nosotros obedezcamos
Eso que no dijo. Pero es un capricho, eso es un capricho de Dios. No. ¿Qué es lo que impulsa, qué es lo que motiva a Dios a escribir unos mandamientos? Es una Fíjense educación. nosotros, la sana convivencia Que Dios no tiene capricho. de los seres humanos con su prójimo. No es un capricho. Entonces, ¿qué es lo que Porque Dios impulsa no a tiene Dios? capricho, es lo que es. Obediencia. Los mandamientos. Porque esa es la verdadera obediencia. ¿Será para probar nuestra fidelidad? Sí. Sí, pudiera ser. ¿Será para probar nuestra fidelidad que Dios escribe los mandamientos? ¿Cómo mantener un orden y ¿Para Mire, qué? lo que impulsa a Dios a escribir los mandamientos es su amor. Es su amor. Es el amor de Dios. puro amor? Dios sabe que guardando esos mandamientos te va a beneficiar a ti. Tú eres su creación. Y aparte de eso, Y es el amor de Dios lo que impulsa a él decir, esto, hijito mío, es lo que tú debes hacer, porque cuando tú lo hagas te va a ir bien. Y vas a tener vida, y vas a tener vida en abundancia. ¿Qué pasa? Cuando esa persona percibe el amor de Dios y sabe que detrás del mandamiento de Dios está su amor, no está un capricho de Él, no está una ordenanza de Él, no está, es el amor de Dios hacia ti que quiere que tú hagas que te vaya bien. Por lo tanto, lo que le impulsa a Dios es el amor. ¿Qué pasa? Cuando el creyente corresponde ese amor a través del mandamiento, ¿qué pasa? El ciclo que se completa. Y en ese sentido es que se perfecciona el amor. por eso dijimos, ¿Pero dónde hace amor? por eso Exacto. Hace el amor. Tú correspondes haciendo el mandamiento al amor de Dios. Y tú le correspondes por amor. Por eso dijimos cuando leímos el 3, que para poder guardar los mandamientos de Dios hay que conocerlos. Exacto. Y obviamente, una vez los conocemos, se nos facilita el guardarlos. Exacto. Y Él los puso ahí para que los conociéramos. Correcto. Ajá. Tengo otro comentario que Ajá. tiene que ver con eso. Ajá. Dice, reconoce que solo los que obedecen a Jesús realmente lo conocen. Comprende que la obediencia es la primera evidencia del amor a Dios. Amén. Conoce y cree que solo aquellos que aprenden a vivir como Jesús lo conocen y aman. Acuérdense que obedecemos los mandamientos de Dios porque le amamos a Él. Mire, usted puede guardar los mandamientos simplemente por temor a que Él lo vaya a juzgar. A veces, eso fue lo que nos enseñaron en un pasado, ¿verdad? Que le servíamos, ¿verdad? Porque no, si no le sirve, que el juicio de Dios sobre ti. Por miedo. Ah, por miedo, ¿verdad? Pero no es por miedo. O sea, hay que entender que si Dios dice esto en su palabra es porque te ama y porque quiere que tú te vaya bien. Ahí está el libre albedrío. Exacto. Tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión, o lo aceptas o lo rechazas, pero sabes que estás rechazando precisamente el amor de Dios hacia ti. Tengo a Jesús Manuel. Y aquí yo te presento la verdad y la mentira. Es aquí yo te presento la vida y la muerte. Yo te aconsejo coger la vida. Tengo a Jesús Manuel y arrancamos con el segundo grupo. Yo insisto en que el primer propósito de Dios, en lo que está escrito aquí, en lo que vino Él a caminar sobre esta tierra, de hecho le decían maestro, es educarnos, es enseñarnos con el amor que Él tiene por nosotros y con nosotros, para que nosotros aprendamos a tratar con Él. ¿Cómo es que en realidad nosotros podemos llegar en un momento dado en nuestra existencia a relacionarnos con Dios, desconociendo las cosas de Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cómo nos ama? Ya él pasó al segundo al segundo tema, que debe evidenciar a un creyente, aparte de la obediencia, pues el amor. Él lo acaba de mencionar ahora, ¿verdad? Vamos a leer entonces, ¿quién va a leer los textos? Tú lo vas a leer. Manu Ángel. Este es el grupo 2, tenemos la evidencia del amor al prójimo. Ajá. Versículo 7 a 11. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a analizar el verso 7. Dice aquí que no está escribiendo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, y eso realmente está haciendo referencia a Levíticos capítulo 19, verso 18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Amén. ¿Ok? El 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ajá. Mateo, si vamos a Mateo, capítulo 5. Habla alto, que no te oiga. Vamos a Mateo, Habla alto. Canta alto, tú puedes cantar. Cuando cantan, que habla como hombre. que muchos profesores hay aquí. Bendito sea el Señor. Esta es una clase. 44 y 45 de Mateo. 44 y 45 del 5. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Ok, entonces, ¿qué es lo que lo hace nuevo? ¿Qué es lo que hace el mandamiento antiguo y lo hace nuevo? El amor del Señor y andamos en luz, en la luz de Cristo, andamos en la luz del Señor. Okay, pero ¿cuál era el concepto del judío cuando interpretaba amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuál era el concepto judío de prójimo? Era el amar al amigo, al que en realidad ellos amaban, para ellos el prójimo era el mismo judío. Nadie más. El mismo judío o aquel que se hacía judío a través del proselitismo. Pero cuando Jesús viene y le habla de la parábola del samaritano, le derrumba por completo el concepto de prójimo. Dice, correcto. El prójimo no es el sacerdote que pasa ni el levita, es el samaritano, aquel que es enemigo tuyo. Ese fue el que realmente amó, a pesar de que era judío. El prójimo es la humanidad. El prójimo, no hay límite del prójimo, todos son prójimos. O sea, Jesús lo hace nuevo. Jesús lo hace nuevo porque por él dice: el prójimo es todo aquel que te rodea. ¿Cómo nosotros podemos en la actualidad entender, comprender y aplicar esa parte de ama a tu enemigo, alguien que te mató a tu lo vamos a explicar. como lo hizo Gillian? Eso se supone que le tocara a ustedes explicarlo. ¿Eso qué? Se supone que ustedes lo explicaran, ¿verdad? Pero ahora Luis va a explicar. ¿Cómo podemos amar a nuestro enemigo? Esto es interesante. ¿Cómo podemos amar a nuestro enemigo? Luis. Sí, Luis lo voy a explicar. El libro del Evangelio de Juan, el versículo 34 y 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Aquí no te dice si es amigo tuyo, si es hermano tuyo, si es enemigo tuyo. ¿Quién es? Sencillamente que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Dice el 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Cuando Él dice que nos exige de que nos amemos los unos a los otros, no hace distinción
¿De a quién es que tú vas a amar? Sencillamente dice, amas al prójimo. Ahí te incluye cualquiera que te hizo algo malo. ¿Y cómo tú lo puedes amar? La mejor forma es, perdóname si te ofendí. O en el caso de Gigi Ávila, que fue lo contrario, que le mató a la hija, él fue a perdonarlo por lo que él le había hecho a él. O sea, aquí el amor rompe barreras, porque se entendía que se perdonaba a aquel que nos había agraviado. Esto cambia hasta el extremo de decir, nos haya agraviado o yo lo haya agraviado, yo tengo que tener amor para él. Amén. Sí, sí. Ya mismo contestamos tu pregunta. Pero, ¿ya terminaron? Sí, no, falta uno. A Jesús Manuel. ¿Qué le falta? Jesús Manuel, ¿te falta? ¿Ya tú hablaste? El tuyo. El del Evangelio de San Juan, el capítulo 13, el 34 y 35. Ok. Si quieres leerlo, capítulo 13 era. Si quieres leerlo tú, Luis, entonces ¿para qué lo ayudas? Capítulo 13, 34 y 35. Dice aquí, un mandamiento nuevo os doy. Ok, ¿qué estamos? Ajá. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ok, pero él añadió algo importante ahí. Sí. Él añadió algo bien importante. Él dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí como que subió la vara un poquito más, ¿sabes? Y el amor de él es infinito. Él nos está pidiendo Ahí no hay límite. que amemos como él nos amó. Ahí no hay límite. Y ahí, ¿cómo nos amó él a nosotros? Dando su vida por nosotros. Dio la vida romano. A todos. ¿Cómo él nos amó? Como dice, sin límites. Sin barreras. Ahora vamos a la pregunta que él hizo. Él hizo una pregunta. ¿Cómo yo puedo lograr amar a mi enemigo? Búsquese Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Búsquese Romanos capítulo 5. ¿Cómo yo puedo amar a mi enemigo? ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Yo entendía lo que decía eso. Mira cómo dice aquí Romanos capítulo 5. Y yo entendía lo que Jesús estaba explicando allí. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mira lo que está diciendo Pablo. Desde 5 al 3. Vamos a leerlo del 3. El 3. Él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, usted y yo fuimos llenos del Espíritu Santo cuando vinimos a Cristo. Y ese amor de Dios vino y nos inundó. Ahora mire, ese amor ¿cómo es? Dice aquí, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ese serás tú y yo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos salgan a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, en otras palabras enemigos, Sí. Cristo murió por nosotros. O sea, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en el mío. Desde el momento Por que lo lo aceptó, tanto, tú tienes la capacidad de amar a tu enemigo. no importa. Por eso es que dice, después es que dice el versículo, dice el versículo bien claro, dice aquí, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué quiere decir eso? Las tinieblas. Que a través del amor que tú tengas por tu enemigo, las oscuridades, las tinieblas se La tienen que oscuridad desaparecer. desaparece.
le desbarata la estrategia del enemigo. Sí, borra el Si sentimiento. tú quieres desbaratar la estrategia de tu enemigo, amalo. Ahí Contra esa arma no hay que. Ahí No está, hay defensa. ahí está equiparando la tiniebla y la oscuridad con el pecado. Exacto. El que está en pecado está en oscuridad. Entonces es que el que odia está fuera de fuera de foco. Víctor. El cristiano tiene que amar. Pero no es fácil. No. No había dicho que No se puede. Ahora, no es fácil. Ahora, yo le puedo decir a ustedes, por experiencia propia, se logra orando por esa persona. Amén. Y ahí sigue Sí, trabajando, que te va a sanar. trabajando con un sanando. Tienes que abrir el No se te cantazo, pero llega el momento que dice, Sí, yo he experimentado eso. Que tú tienes una persona que te quiere hacer daño, que te quiere destruir, que tú sabes que lo que tiene esa persona es veneno para tu vida. Ora por él. Dice, Dios pone amor en ti para que tú ames a esa persona. ¿Cómo lo vas a hacer? Como dice él. Primero tú tienes que una sed de venganza porque es natural. Tú quieres rascarle la cabeza, ¿verdad? Porque tú sabes que te están haciendo daño con toda intención de alevosía, te quieren destruir. Pero ¿cuál va a ser tu estrategia? Tú vas a decir, desde ahora en adelante, Señor, yo necesito, lo primero que tienes que hacer, yo lo que siento es deseo de venganza. Tú tienes que aceptar que lo que hay en ti es deseo de venganza. sí, eso. Tú tienes que aceptar tu condición delante de Dios. Señor, yo lo que quiero es baratarle la cabeza, andarlo a matar. Pero cuando tú le aceptas tu condición delante de Dios, pero yo quiero que tú cambies mi corazón. Cuando tú aceptas tu condición delante de Dios, ahí es que Dios comienza a trabajar en tu vida. Empieza a sanarme. Empieza a sanarte. Sí. Empieza uno por perdonar. Y empiezas tú a clamar por esa persona. Entonces te vas a ver las cosas de otro punto de vista. Vas a ver que esa persona lo que tiene es otro enemigo encima de él, tratando de hacerte daño. Y ahí es que tú comienzas a sanar y a trabajar. Ajá. Tengo a alguien me levantó. ¿Tú levantaste la mano? 4 veces la levanté. 4, perdóname. Ay, chico. A la quinta va la vencida. Ajá. Bueno, muy tarde. Se estaba hablando de Pablo. Que no se nos olvide que Pablo no era bueno. Pablo era un asesino. Cobraba por matar cristianos. Y ahí entonces podemos ver que aún así la Biblia no nos oculta esa información. O sea, lo glorificamos ahora y como lo más grande. Si fue lo más grande porque Dios a través de Jesús lo cambió. Pero ¿por qué lo cambió? Porque muchos cristianos siguieron la obediencia a Dios. A muchos mandó a matar, a muchos él mató personalmente cara a cara, hasta que ocurrió un evento, donde vieron muchos eventos, donde él participó y lo que salía de esos cristianos obedientes era bendición hacia quien lo mataba, que era él. Y eso poco a poco fue marcando la vida de él, marcando. ¿Y qué pasó con Esteban? Cuando él vio que el maldición, que lo podían maldecir, y simplemente ahí el golpe, y se fue caminando después de haber mandado matar y estando partícipe. Sí, consentía, dice la palabra. ¿Qué pasó? Lo tumbó del caballo la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo fue generaciones después, no fue en la época de Jesús. No nos creamos ese cuento. O sea, no fue. Él no conoció a Jesús. Él conoció a Jesús por los cristianos de generaciones en generaciones, y en un momento dado el que era bien malo, el que era un criminal, fue marcado por la vida que él tumbó y eliminó. Yo estaré en desacuerdo con muchas cosas que pasaron en la vida de Pablo, porque si venimos a pensar nosotros y analizar la vida de Pablo, se merece la cárcel, se merece una perpetua y que le den una pela a todos los cristianos y familiares que estuvieran, porque esa es la mentalidad de nosotros. Sí. Pero en la mentalidad de Dios había otra cosa. Aunque yo no quiera aceptar muchas cosas de lo que Dios diga, si somos obedientes, pues tenemos que obedecer, no como opiniones, sino porque a Dios le dio la gana darnos esas recomendaciones, y tenemos que tragarnos, hacernos puches y hacer lo que Dios quiere, aunque nos duela, aunque muramos a nuestra manera de pensar y de actuar. Porque hay momentos, nosotros ninguno aquí es santo, aquí todo el mundo peca,
Aquí todo el mundo hace las cosas cuando le da la gana y dice las cosas cuando le da la gana. Y en las casas, que nadie está aquí, nadie sabe que uno actúa con las esposas, con los hijos, esto y lo otro. A la hora de la verdad, o obedezco a Dios o hago como yo quiero. Pero si hago como yo quiero, definitivamente pues no estoy obedeciendo a Dios. No estoy diciendo que somos mentirosos, estamos en un proceso, pero gracias a estas clases, independientemente, poco a poco podemos mejorar. No podemos creernos que nos la sabemos todas, porque aún el que se la sabe todas se equivoca. El mismo Pablo lo admitió que no. Vamos a, perdóname, si tenemos que seguir, después Sí, cogemos sí. las preguntas a lo último, porque quiero que todos los grupos den su parte. El tercer grupo. ¿Y qué pasó ahí? Hubo un elemento ahí que... Es un grupo de dos. Bueno, os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros... es que 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo. No, está ahí. Hasta ahí. Bueno, ahí la... ¿Qué evidencia se encierra ahí el creyente? O sea, ahí está la seguridad. O sea, el que nosotros tengamos esa palabra interna, que hayamos creído en Dios, que tenemos ¿cómo se llama? El perdón de pecados. Esas son cosas que nos hacen seguros, nos dan seguridad con relación al Padre que está en los cielos. Ajá. Y esos tres grupos que menciona Juan, ¿a qué se refiere? Él menciona tres grupos, ¿verdad? Hijitos, jóvenes y padres. ¿Y qué se refiere a eso? La generación. ¿Tú entiendes que se habla de generación? Exacto. Ok. ¿Quién tiene otra opinión? Víctor, ¿qué tú tienes ahí? Pues nosotros lo que analizamos es que esta es la seguridad del creyente en diferentes circunstancias de la vida y es a través del conocimiento de la palabra, el perdón del pecado y el conocimiento de Dios y que no aman al mundo. O sea, en otras palabras, que esos tres grupos no necesariamente se divide el cuerpo de Cristo en esos tres grupos. Exacto. Pueden también estar hablando de qué? De situaciones específicas que nos encontremos, porque a lo mejor yo me siento como un hijito hoy. Usted a veces no ha tenido la experiencia de que usted ha tenido que invocar su primera experiencia con Dios en algunas ocasiones. ¿Verdad? Que a veces tenemos que volver otra vez como dice Jacobo Morales, a la cruz. Señor, llévame a la cruz, ¿verdad? A ese momento cuando yo, ¿verdad? O sea, porque a veces nos comportamos como hijitos y tenemos que volver otra vez a esa primera experiencia con Dios, ¿verdad? Pero también hay Dios da el recurso de que nos recordemos que Dios nos perdonó. Exacto. Pero también nos toca en la circunstancia cuando tenemos que batallar contra ¿qué? Contra alguna tentación, ¿verdad? En algunos momentos nos vestimos de soldados de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que ser hermanos de quién? De la armadura de Dios, de la fuerza, de la fortaleza de Dios, ¿verdad? Pero también en otras ocasiones tenemos que ser padres, tenemos que ser modelos, ¿verdad? Tenemos que ser maestros, tenemos que ser gente que da consejo, ¿verdad? Y ahí está la comunión con Dios, ahí está el conocimiento de Dios, ¿verdad?
O sea que todos nosotros podemos ser hijitos, podemos ser jóvenes y podemos ser padres. Porque siempre, en algunos momentos de nuestra vida nos toca, siempre vamos a estar en esos tres grupos. Pero no importa la circunstancia que usted se encuentre, hay provisión de Dios para nosotros. Y eso es lo que nos da la seguridad, la convicción de que tenemos a Dios siempre, no importa cuál etapa de nuestra vida nos encontremos, y en qué etapa de madurez espiritual estemos. Vamos, corto grupo. Sí, bueno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es como yo lo veo. Yo ahora mismo, yo personalmente tengo conflicto bien duro con el mundo, es un cambio radical lo que ha sucedido aquí, ¿verdad? Y ahora mismo, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo no tengo alternativa en televisión. Esa es una, tú sabes. Y eso a mí me evidencia, porque ya no quiero ver televisión, y es que no, a menos que sean canales documentales o cristianos, tú sabes, y no todos los cristianos tampoco. Y yo entiendo que es evidencia y yo siento como una indignación también, tú sabes. Yo le estaba llamando antes a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hace un tiempo me he dado cuenta, tú sabes, y estaba chocando. Y entonces me estaba como juzgando y quizás tiene que ver conceptos viejos, ideas preconcebidas que a veces afectan. Todavía están por ahí un poco en mi mente. Evidencia es que yo no estoy en el billar un viernes. Pero los amigos tuyos, ¿cómo te ven ahora? Ah, bueno, mira. Aparte de que te ven sin pelo. Sí, tuerto también. ¿Y qué dicen de ti? Ahorita había uno que lo tengo en un programa de alcoholismo y se me acercó. Él tenía una guerra con... Mira, se cerró una barra, él es el dueño de la barra, te lo voy a decir así, y administra el punto. Y teníamos una guerra hace años y todo. Y dijeron, mira, Albert ha cambiado. Lo vio ahorita y no me quería dejar ir. Algún día esto voy a ir allá a la iglesia contigo. Ahora mismo está en el programa de los ellos han visto un cambio. Han visto un cambio, me están buscando, yo no estoy buscando a ellos. Porque somos del área, ¿entiendes? Y ya han pasado como de 7 o 8 que he traído, 5 han pasado al frente. Yo llevo el caballo al frente, al río, si toma agua, depende, pasaron, pero a la otra parte le toca a Dios. Yo siento, es como un sentido de indignación. De hecho, tengo conflictos también porque miro, a veces soy muy duro conmigo mismo, miro hacia atrás, yo digo, ¿cómo es posible que haya podido haber vivido tantos años de vida así? Pero está bien, si Dios me perdonó, me perdonó. Entonces tengo que, tú sabes, yo estoy todavía un poco desintegrado, pero veo un cambio y me da mucha paz. Okay. Y los viernes yo no tenía paz, los viernes míos eran, y eso indica el cambio. ¿Y a qué se refiere ahí en esos versículos del mundo? ¿Qué se define como mundo entonces? El mundo, yo opino que son todas las distracciones que hoy en día hay. Diferentes. Que tú defines como mundo todo aquello que te atrae y que te quiere separar de Dios. Del propósito de Dios. O sea, todo aquello que te atrae, que te quiere gastar el tiempo, porque fíjate que habla de 3 cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. 3 cosas, ¿verdad? Muchos lo comparan con las 3 tentaciones que tuvo Jesús, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero son cosas que realmente, o sea, una de las cosas que el del creyente tiene que entender es que el mundo tiene un poder de atracción terrible. Y no podemos menospreciar ni subestimar ese poder de atracción. Es una batalla constante, ¿verdad? Cuando uno se tira a la calle ahora en este momento,
tiene que estar con gringos. Será más fuerte ahora que antes. Se va a un shopping, tiene que estar con gringos. Pero la palabra dice no améis al mundo. ¿Por qué? Porque entonces al final te dice algo bien importante. Porque el mundo pasa y sus deseos. O sea, es un engaño. Es un engaño. O sea, es que tú pongas tu corazón en aquello que tú puedes ver, en que tú puedes sentir, en que tú puedes adoptar como prestigio personal, lo que sea, pero que al final, ¿qué pasa? Va a ser efímero, se va a hacer que nube y agua. Fama, dinero y prestigio. Se va a desaparecer. Pero por el contrario dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, tú escoges lo efímero, lo que tú puedes ver ahora, que son luces relampagueantes, bonitas, ¿verdad? Pero, o escoges lo permanente. Como dice Pablo en el 2 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Dice, no son las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, que son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. No es por vista, que es por fe. Es correcto. Y aquí hay que andar por fe. Y hay un precio para lo que se ve. Exacto. Tengo mi hermano ahí, pasamos al otro. Hay unas cosas que en muchas ocasiones nosotros no nos enfocamos bien ni cuando decimos las cosas. Hablamos bonito y a la hora de la verdad hacemos cosas que son impropias. No estamos tan Sí, no todo lo que hay en el mundo es malo. Esa es la pura verdad. Pero hay cosas en el mundo que son atractivas, aún para la mayoría de los cristianos. Si me explico, hace poco todo el mundo tuvo que llenar, los que trabajan, las planillas. Yo en mi trabajo tengo que analizar un sinnúmero de clientes y el 98% van a iglesias pentecostales y evangélicas. Del 98, 94 mintieron en las planillas, poniendo gente que no ha mantenido durante todo el año. Problema de cada uno. Y estoy hablando gente con títulos y gente que se trepa y gente anciano y ujieres y brincan y saltan. Yo solamente estoy hablando de la cuestión general, no especifico ni juzgo. Cada cual allá ellos y Dios. ¿De qué estamos hablando? O sea, obedecemos a Dios hasta en la última, en el Padre, en la luz, en lo que sea, o simplemente ante todo el mundo hacemos un buen show, pero porque cuando nos toca en el bolsillo es que ahí que entonces nos aprieta el bolo, en el sentido de que o soy honesto o puedo entonces trabajar, no me descuente el dinero y cojo cupones. Y entonces vivo en la casa, pero no le diga, estoy hablando de situaciones reales. No estoy mintiendo y haciendo, poniendo ejemplos. El diario vivir. Y entonces los veo entrando, no a mi oficina, porque yo estoy en un cuarto piso, haciendo investigaciones precisamente de toda esa gente. En asistencia económica, las mujeres, las esposas, porque él se fue, pero todos los años con un bebé nuevo, de la misma persona que está ministrando en X iglesia. Estoy hablando del 94%, del 98% de los clientes que yo atiendo. Claro, yo no estoy para desmantelar a nadie, pero toda esa cuestión es ese comején y esa polilla que poco a poco va en cada uno de nosotros, porque tentación puede haber en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si mi hermano aquí, yo veo que independientemente le gusta jugar la loto y toda la semana se pega, mira, eso es humano, o sea, contra, pues, ¿cuál es el que tú jugaste, papá? Claro, Dios siempre perdona, pero tenemos a lo que voy, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, para saber en qué yo soy débil, en qué yo estoy mintiendo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, porque es fácil que Dios siempre me perdone, porque siempre lo va a hacer, porque Él no se va a negar a eso. Pero ¿qué rayo yo estoy haciendo para doblegar lo que yo realmente quiero hacer? Doblegar mis gustos, doblegar la mentira aún en las planillas, porque a mí me gustaría también que me devolvieran. Y yo tengo más coraje todavía, porque entonces yo quería y tenía las maneras, porque yo tengo abogados a los lados que me pueden jugar con números y devolver.
Yo no tengo que devolverle al gobierno, porque decir, el gobierno este y el anterior, todos se meten la mano en el bolsillo y el que trabaja y el que gana su pensión. Qué difícil es ese momento de uno ser honesto. ¿Por qué? Porque el que me va a ver es Dios. Los demás van a ver que simplemente yo voy a decir, me enviaron 1.500 y de hecho todos en mi oficina han recibido para atrás y yo tengo que enviarle, y de hecho no solamente le tengo que enviar, sino amenazado para la semana que viene, que si no le pago es la diferencia de lo que debo del año pasado nada más. Me van a embargar el sueldo el día 30. O sea, son cosas que uno tiene que estar claro. O me embargan o les puedo robar yo al mismo gobierno, que me está robando todos los días. Son pequeños detalles y aún si nosotros no nos damos cuenta, la polilla está dentro y el comején nos va a comer por fuera. El comején se ve, la polilla no. Ok, vamos para el eso que tú dices, la verdad, es el momento más difícil. Es cuando en el diario vivir pasa eso. Ese es el momento, yo digo, que tú entonces agradas a Dios, no con la boca, sino a la hora de tú. Porque a mí me ha pasado, cuando yo fui a comprar un pollo, y yo estoy pasando las mal, compro la cosa que me cobran un pollo, las 5 piezas, y el pollo no me lo ha cobrado. Y él me dice, son 10 y pico. Cuando miro el ticket, si yo me hubiese ido, me decía, pues mira, pues se pasó, pues ficha, fue una bendición, pero en el momento yo sabía que me dio 10 y pico, y yo, ¿cómo hacer? Y mira, no me cobraste el pollo. Dice, me volvió, pero yo tengo que hacerse. Ese es el momento que yo digo, tengo que hacerlo porque este es el momento de hacerlo. Porque después uno dice, no lo hago hoy, no lo hago mañana, y nosotros somos, como dice, la polilla está, o sea, está ahí. Si la dejas, lo comes. Es una cabeza de playa que le habla. Hay un, después lo va a pasar, una fotito así bien chiquita, que sale una persona sentada con un animalito bien chiquito, o sea, como un fantasmita negro. Y a última hora va a seguir creciendo, y a última hora no se ve nada. O sea, si le damos espacio, lo cocotamos. Que vamos ustedes, grupo 4. Grupo 5. Dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahí está lo que está hablando el hermano. ¿Sabe? Un 94%. Aleluya, gloria a Dios. Y en los cupones. Mintiendo. En las planillas. Mintiendo. No se va a convertir el vecino. No va a venir el vecino a Cristo. Si son unos malos ejemplos. Y son gente que tienen hasta un... Si fueron unos nuevos. Hay gente que son viejos. Pero eso está escrito. Que están aquí, pero que no son de aquí. Ellos no son de aquí. En su día le llegará. A cada uno le llegará su día. Quiero, yo sé que he hablado mucho, pero tengo que decirlo. Joven, 18 años, no va a la iglesia. Analicen un momento, aunque sea un segundo, qué le pasaría a ustedes por la mente, porque por mí me pasaron 20 cosas, que te apuñalen en el día de hoy a tu mamá y te la dejen desangrando, 14 puñaladas y le corten el cuchillo aquí, o sea que ella no se lo puede sacar, simplemente murió. No cristiano. ¿Qué usted cree que pasó por la mente de ese muchacho? Como podía pasar por cada uno de la mente de nosotros. La madre de él, la madre de uno, o sea, es venganza. Y él me llama a la oficina, ocurrió esto, quiero matarlo, ayúdame a buscarlo. En lo que llegaba del sitio a mi oficina, ocurrió algo que jamás en mi vida yo hubiese esperado.
Dios le habló. Y tenía una indignación y un coraje tan grande. Pero en vez de, claro, enterró a su mamá al tercer día. Pero ese mismo día, sin ser cristiano, buscó en diferentes iglesias donde había un retiro. Porque de todas maneras no quería hacer lo que quería hacer y que cualquiera de nosotros buscar venganza para matar al tipo, que de hecho no cogió ni un día de cárcel. Le echaron 10 años de probatoria porque él se vendió lo más bueno. Es de iglesia el chamaco que mató a la Mayra. Digo, va a la iglesia. Pero más allá de eso, Dios que lo bendiga, Dios que lo esto y lo otro, para lo que voy. Si a un muchacho de la calle Dios le habló en un momento en que podía tomar venganza, nosotros tenemos la bendición en todo momento que podemos recurrir a Dios en los momentos más difíciles, aún para hacer cosas que no debemos y sabemos cuándo no debemos hacer. Sí, señor. Amén. Eso sí. Eso es lo que están haciendo ellos. Ese es el tema que ellos están tratando. Como dice, eso, yo me voy a ir, estamos todos caballeros aquí. Eso es cogerse uno de tonto y ser uno realista. Algunas veces cuando una chama conocida con una muchacha, y uno iba con el colmillo, pero partido no, amolado. Pero uno tenía que ver y sabía que esa persona por aquella razón estaba. Vamos a poner una cara nada fácil. Y era de poner, como le digo, enredar. Oye, sé que esta persona no está en estos momentos centrada, como para, lo va a hacer pues por despecho, por y, ¿sabes? Algunas veces después yo, por lo menos, yo digo así claramente, y se lo he dicho a mi esposo, yo no me sé, digo, dígate, mano. Algunas veces como que me arrepiento de tan malo que fui, de haber sido un mujer para mujeres. Pero después uno ve todo, ve el, como dice uno, los frutos, tú sabes. Y uno dice, pues yo por lo menos sembré. Pero sí, la tentación está ahí. Fácil. Ok, voy yo ahora. ¿O tú? No, ¿O tú? ¿Ah? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sigue? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entiendo yo que tú tienes que darle a tu hijo confianza para que el hijo tenga confianza contigo, ¿me entiendes? Y que le deja a él el amor de Cristo para que él siga con los hijos míos ahora mismo. Yo no, fíjate, los hijos míos son los que me han traído a la iglesia, la nena y el más chiquito. Yo estaba en el mundo cuando estaba trabajando, porque ya yo me retiré hace muchos años, pero yo era un individuo que, tú sabes, yo en banda, se llama golpista. Sí, no, como era abuelo, y yo trabajaba en una compañía que, bueno, gracias al Señor que tuvo un encuentro con él y mi Señor. Yo era una persona que me desaparecía los viernes y llegaba los domingos. Entonces, la nena mía, ¿qué te pasa? Le dijo, ¿qué te pasa? Yo tengo 3. No puede ser. Gracias al Señor, ellos son los que me han traído a la rebaña.
poco a poco he ido cayendo. Tú tienes una gran bendición. Estoy en el camino de nuevo. Y ahora ve las cosas de una forma diferente. Sí, y yo me retiré hace muchos años. Por ahí, ¿cómo se llama? Está recorriendo. Y gracias a Dios, pues tú sabes, pero no era fácil, no era fácil. En aquel momento, gracias a Dios. Hermano. Ok, Juan cuando escribe aquí hay que tener en cuenta el tiempo que está escribiendo. Le está escribiendo 55 años más o menos después de la muerte de Cristo. Ya comenzó a entrar dentro de la iglesia el sincretismo. Y la filosofía usted sabe que era lo moderno allí. Así que Juan lo que hace una advertencia es a ellos que sean vigilantes, que usen el discernimiento, que hagan como los de Berea, que ellos consultaron con la palabra para, independientemente de donde venga alguna doctrina nueva, un comentario, uno pueda, mire, saber. Porque aún dentro de la iglesia, hoy en día, mire, si de algo yo estoy orgulloso de esta iglesia, es que es una iglesia que tiene es arrogante. Esta iglesia tiene una predicación arrogante y me encanta eso. Para el humanismo, ¿verdad? Porque declara que solamente en Cristo hay salvación, nada más. Y el humanismo dice que eso es arrogante. Qué bien que seamos arrogantes. Y me gusta porque lo mantenemos ahí y nos podrán decir que no tenemos amor, pero hoy en día hay iglesias cristianas aceptando que en el nombre del amor todos conducen al camino a Dios. Todo está permitido sin mencionar ni tan siquiera el nombre de Cristo. Y a mí me parece que la Escritura en todo momento dice que fuera de Cristo no hay nada. Ahora, él hace una advertencia y él dice, la advertencia es llamando a que estemos vigilantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya muchos estaban poniendo en duda la divinidad de Cristo, que él había venido en carne, sino que vino en espíritu. Era la nueva creencia. Y hay mucha gente que aquella parte de Cristo lo ven todavía como ser humano. Y Pablo dice bien claro, si alguna vez como humano ya no es así. Ahora es como ser divino. Cuando Juan en Apocalipsis lo vio en un estado totalmente diferente al que él lo conocía. ¿Qué dijo Jehová en Isaías 44:6? Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dijo Cristo en Apocalipsis 1:18? Yo soy el primero, yo el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, en otras palabras, otra evidencia que tiene que tener el creyente es discernimiento de espíritu. ¿Por qué tenemos discernimiento de espíritu? Porque tenemos la unción del santo. Exactamente. Y como usted tiene la unción del santo, y unción era que le derramaban el aceite, la palangana esa de aceite y completamente, ¿no? Y lo separaban para el servicio sacerdotal. Usted tiene la unción del santo, usted tiene la capacidad de discernir. Se le ha despertado a usted esa sensibilidad espiritual para poder decir, esto me conviene, esto no me conviene. Se han despertado nuestros sentidos. Y cualquier cosa que usted ve, que sabe que le afecta, como comentó Albert, ya él no puede ver la televisión, obviamente, eso es él. Dios está trabajando con él, ¿verdad? Pero para él sabe que eso, pues para él no le afecta. Pues eso es despertar su sensibilidad espiritual. Y yo tengo que saber qué escoger, qué yo me voy a dedicar a hacer, qué yo voy a mirar, qué yo voy a saborear, dónde me voy a meter. Todas esas cosas es que Dios te da discernimiento de espíritu para saber escoger qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Listo. Y algo que en el discernimiento de espíritu, mire, hoy en día se está hablando dentro de la iglesia de amor, de amor, de amor. El pastor que yo les dije a ustedes que en Estados Unidos casó sus 2 hijos, que lo despidieron por eso. Todos los otros pastores respaldaron porque dice, es que es amor, ellos tienen amor entre ellos, entre un hijo con otro varón que lo casó el pastor. Y entonces estamos utilizando la palabra amor como algo general, cuando en la Biblia se divide, ¿verdad? La palabra amor
¿En cuál? Ágape, agapao, fileo y eros. Yo digo, eso es sexo, eso no es nada de amor. Lo único que, desgraciadamente, la palabra la cambiamos y la utilizamos y aquí con conveniencia, y estuve hablando yo con un dirigente aquí y me dice, no, por eso es amor. Yo digo, no, eso no es amor, eso es sexo. Porque si fuera ese amor, entonces, si aquel tiene una concubina, también es amor. Si aquel, no puede ser. Hoy en día, ayer apareció en la noticia, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos está pidiendo que la pedofilia se quite como... Pero ya en Irak ya eso se que se quite como algo, como un delito, porque eso es amor de un hombre que siente amor hacia un niño, es un amor como el hombre siente amor por su mujer. No, ya, entonces se están utilizando en la iglesia mucho la palabra amor. Oiga, defínalo, porque significa 4 cosas. El amor lo ha podido mal interpretado. Genérico, o sea, lo ha genérico. genérico ahora. Mira que vale. Porque vamos a ver entonces ahora el sexto grupo. El sexto grupo, vamos a ver. De los grandes. El sexto grupo. ¿Quién lo tiene? ¿William? Ok, William, ¿qué leerlo primero? Lee el 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ok, acá hay. Y yo le pregunto a Sammy, ¿qué es lo que hemos oído desde el principio? ¿Discutimos ahorita? Lo que hemos oído ha sido los mandamientos, la palabra de Dios, que es lo que ha permanecido, ¿no? ¿Qué es lo que hace un cristiano que permanezca, que sea estable y firme? Cosas pasadas por mi palabra. Los mandamientos, la palabra de Dios. Tenemos la palabra más perfecta. Y creerla, y guardarla, vivirla. Porque dice el Salmo, dice que el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Se pueden venir vientos, tempestades, pero como está su casa sembrada fundada sobre la roca, va a permanecer. Se van a venir vientos, van a venir problemas, van a venir toda clase de crisis, pero él va a permanecer. Pero mi palabra permanece. Exacto, y eso Y en relación a ese versículo, si miramos al 3:11 dice, porque lo dice claro ahí, dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amen los unos a los otros. Mira qué cosa. Nosotros no aceptamos lo que nos hicieron y consideramos a esa persona nuestro enemigo. Pero si no amamos a aquel que tenemos de frente, aunque me haya hecho una ofensa, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto? ¿Entienden cuál es el punto? No lo hemos visto y decimos que lo amamos. Sin embargo, el que está cerca de nosotros, que la imagen de Dios de Él en nosotros, no lo aceptamos. Sin embargo, no miramos a veces nuestros propios errores. Pero dice un refrán que el que tiene el pecho, el que grita no le puede tirar piedras encima, porque todo, una y otra vez podemos fallar. Y nos gustaría que nos perdonen, ¿verdad? Ahora, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que como dijimos al principio, Jesús vino y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Para darnos ejemplo que por ese amor en obediencia, nosotros apliquemos esa ley de que veamos del marido en una situación difícil, que demos la mano, porque no es decir que yo amo es muy fácil, pero es correcto. Si yo tengo que tener una necesidad y te la suplo, eso es amor. Puede decir, que me ayude otro o le doy la espalda. Eso no es amor, eso es hipocresía. Yo tengo una pregunta. Yo hace poco tuve una diferencia con un familiar, ¿verdad? Y después, pues, se acercó a mí, me pidió disculpas y yo le dije, está bien, pero no me puedes pedir que de ahora para ahora las cosas cambien, porque hay que ser, yo por lo menos no soy hipócrita, yo no soy hipócrita, o sea, yo estoy herido, sentido,
hemos seguido viendo, pero tenemos que ver por las razones que son y cordialidad, pero no les deseo mal ni nada, porque un montón, en mi libro todavía estoy en ese proceso de sanamiento. Pero es que son humanos, son humanos. a veces viene ese aguijón, ese como de venir acá a comer a uno y meterle uno cizaña. Entonces, él tiene un negocio y ese negocio, pues, yo, aunque algunas veces, o sea, el punto es, humanamente yo no le deseo mal, pero él tiene un negocio y por tiempo llevo diciéndole, tienes que tener que ver con esto, está pasando esto, estás desenfocado, y hoy estuve en el negocio y uno de los empleados me dice, esto va picado. Yo no me alegro, pero a la misma vez como que está esa parte humana de que uno dice, como que se alegra. No es que uno se alegre de alegrarse porque uno desea humano, pero viene a uno esa carnalidad de uno de decir, le va a tocar pasar. O sea, no sé si me entienden, si eso. O sea, yo hago para el lado que me dice la palabra, lo perdona y pido por él, aunque sé que es como decir, aunque el espejo vaya a morder, yo lo voy a llevar a la comida. Esa es la batalla que todos tenemos. O sea, y yo digo, pero ¿qué me pasa? Yo lucho con eso. Y cuando me dijeron, mira, aquí esto va picada, como que de momento no es que me alegré, pero no puede ser como que viene la justicia. ¿Sabes? Y yo digo, Dios mío, perdona, porque ¿qué me pasa? ¿Sabes? Yo sé que esto aquí, pero esa es la parte que uno tiene que pelear. O sea, eso es lo que yo le digo, ser cristiano. En el momento que uno tiene que dejar al lado de uno cuando uno quisiera hacer mil cosas. Y entonces yo me angustia eso, porque digo, ¿qué me pasa? O sea, pues es que eso le pasa a todo el mundo. Y esa es la batalla y la lucha que estamos toda la vida. Eso es una cosa bien mala. Orar por la persona. Dios tiene recursos. Pero que quiero decir que yo sé que todos aquí no se lo ven.